Buenas noches a todos, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. El nacimiento de Jesucristo fue de gran impacto para la humanidad, y esto es un hecho. Prueba de ello baste decir que contamos los días a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso ver cómo cristianos y no cristianos cuentan los días a partir del nacimiento de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que dicen no creer en Jesucristo, muchas personas que quieren vivir su vida aparte de Dios, que dan la espalda y que niegan que Jesucristo viniera a este mundo, que niegan que fuera Dios, que niegan que muriera en la cruz. Muchas personas que niegan a Jesucristo, pero el hecho de que tú niegues a Jesucristo, el hecho de que tú niegues a Dios, el hecho de que tú vivas una vida a espaldas de Dios no cambia. Que Jesucristo viniera a este mundo no cambia, que Jesucristo fuera Dios no cambia, que Jesucristo muriera por nuestros pecados dando su vida en la cruz. Mira, no sé la realidad que tú estás viviendo, pero tu realidad no cambia el hecho de que Jesucristo sea el camino, la verdad y la vida. Muchas veces vivimos afanados en nuestros problemas. Vivimos viviendo nuestras realidades porque cada uno tiene su realidad, porque cada uno está viviendo sus problemas, sus afanes, cada uno tiene una vida diferente. Pero sea cual sea la realidad que tú estés viviendo, no cambia el hecho de que Dios es Dios y vino a este mundo, se despojara a sí mismo y viniera a morir por los pecados de todos nosotros, porque ciertamente todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos en enemistad con Dios. Tú sabes que has pecado, yo sé que he pecado, porque todos intentamos hacer las cosas a nuestra manera, y haciendo las cosas a nuestra manera, a espaldas de Dios, lo único que hacemos es fracasar, fallar, pecamos irremediablemente una vez tras otra, pues nuestros corazones se inclinan de continuo al mal, porque intentando hacer lo bueno, acabamos nosotros siempre haciendo lo malo. Y tú sabes en tu corazón que tú no te puedes justificar, que tú no te puedes ganar el cielo con tus obras. Lo sabes. Y Dios también lo sabe, pues Él te conoce mejor que tú mismo. Déjame decirte que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él está en todas partes. Y aunque tú no creas en Dios, y aunque tú vivas una vida a espaldas de Dios, aunque tú hagas y deshagas conforme a tus deseos y pasiones, viviendo una vida esclavo de tus delitos y pecados, quiero decirte que a Dios no se le escapa tu vida, Dios te conoce mejor que tú mismo, y Él ve lo que haces, Él te acompaña, pues Dios está en todas partes. ¿A dónde podríamos huir nosotros? ¿A dónde podríamos ir para escapar de Dios? Ciertamente tú no puedes escapar de Dios, Dios está en todas partes. Y ya sea la realidad que tú vivas, y ya sea que tú hayas decidido vivir una espalda a Dios, ya que tú creas que eres el dueño de tus destinos, sea lo que sea que tú creas, debes de saber que todo es sometido a la voluntad de Dios, que todo lo que pasa bajo el cielo, Dios tiene el control. Y ya sea que tú creas o no creas, que tú vivas conforme a los mandatos de Dios o vivas a espaldas de Dios, no va a cambiar el hecho de que Dios es Dios, de que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que Él es el creador de los cielos y la tierra, el creador de lo que ves y de lo que no ves, de lo que entiendes y de lo que no entiendes. Y que Dios es soberano. Mirad, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Eso no va a cambiar el hecho de que tú creas o no creas, de que le sigas o de que no le sigas. Pero ahora déjame decirte que ese camino que tú andas, ese camino que a tus ojos puede parecer recto, su fin es camino de muerte. Porque vivir una vida a espaldas de Dios, una vida haciendo y deshaciendo conforme a tus deseos y pasiones, sometido a tu carne, condenado por tus delitos y pecados, no tiene futuro. Es un camino de oscuridad, es un camino de condenación, es un camino que su final es camino de muerte. Pero esta es el Evangelio, esta es la verdad. Que Dios conoce tus debilidades, Dios conoce mis debilidades, Dios sabe que somos incapaces de ganarnos el cielo, porque todos hemos pecado, porque todos estamos en enemistad con Él. Porque nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, a nuestra manera, jamás podremos ganarnos el cielo. Pero eso no es un secreto para Dios, pues Dios lo conoce todo. Así que Él vino en el momento preciso. Mirad, Jesucristo siendo Dios no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz.
Mirad, Jesucristo vino a caminar en este mundo como el más pobre de cuantos hayan pisado esta tierra. Él vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido y no pudimos, porque nosotros caímos en la tentación, pero Jesucristo fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado, y puesto que no hubo pecado en él, pudo dar su vida en la cruz por todos nosotros. Y así lo hizo. Él dio la vida por ti, la dio por mí, la dio por todos nosotros, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tú creas o no creas, no cambia el hecho de que Dios sea Dios y que viniera a este mundo a morir por tus pecados y por los míos. Lo que sí que cambia es que si tú te acercas a Dios, tú podrás ser salvo. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú te arrepientes de tus pecados, tú serás salvo. Pero si tú decides seguir viviendo una vida a espaldas de Dios, haciendo y deshaciendo conforme a tu voluntad, a tu manera, o peor aún, intentas ganarte el cielo con tus fuerzas, con tus obras, sin contar con Jesucristo, sin contar con Dios, ciertamente no podrás ser justificado, no podrás ser salvado, no podrás ser redimido, perdonado, no serás transformado, no empezarás una nueva vida, esta vida en el Espíritu, esta vida que solamente Jesucristo te la puede dar, porque mira, según está en Cristo, nueva criatura es, pero tienes que estar en Cristo para ser nueva criatura. Las cosas viejas quedan atrás y todo es hecho nuevo, para que tú nazcas de nuevo, para que tú empieces tu nueva vida en el Espíritu, debes de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes arrepentirte de tus pecados, debes acercarte a Dios con un corazón correcto, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que con tus fuerzas no puedes, sabiendo que has hecho y deshecho conforme a tus deseos y pasiones y que has fracasado, que has pecado y que no has podido ganarte el cielo con tus fuerzas, que no has podido cambiar con tus fuerzas, porque nosotros no podemos cambiar. Quizás podamos mejorar con nuestras fuerzas, pero jamás cambiar, porque el cambio te lo da Dios, porque la redención te la da Dios, porque el perdón te lo da Dios, porque la salvación te lo da Dios, porque la nueva vida te la da Dios. Es Jesucristo, son las obras de Dios y no las nuestras, las que nos harán merecedores del cielo, por las cuales podremos disfrutar una eternidad juntamente con nuestro Creador. Y mirar a la luz de la palabra, sabiendo que Dios se despojó a sí mismo, que vino a este mundo a morir por tus pecados, a morir por mis pecados, sabiendo que Dios vino a traernos vida y a dárnosla en abundancia, a deshacer las obras del diablo, a vencer este mundo. Podríamos pensar que cuando vino a este mundo se le aceptó con alegría, se le recibió con amor. Pero esto no fue así. El nacimiento de Jesucristo no fue motivo de alegría. La verdad es que fue el odiado y despreciado, perseguido. Desde que nació, no le dio tiempo a pronunciar una sola palabra y ya le querían matar, ya le estaban persiguiendo, ya el mundo le odiaba. Es tremendo saber que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es una pena, pero era así entonces y sigue siendo así ahora. Él creció en gracia con los hombres y para con Dios. Él se hizo un hombre y empezó su ministerio. Sanaba enfermos, expulsaba demonios, perdonaba pecados, hacía milagros, señales y prodigios. Y aun así el odio que el mundo le tenía no cambió, sino que iba en aumento. Más milagros hacía, más le odiaban, más personas salvabas, más odiaban, más personas eran curadas y más le odiaba, el mundo le odiaba, porque sacaba a relucir el pecado y la maldad de los corazones de los hombres, y los hombres con un corazón endurecido, con un corazón entenebrecido, odiaban a Jesucristo, perseguían a Jesucristo, buscaban que Jesucristo cayera, pero ¿quién puede con Dios? Se desenfocaban, porque ellos querían hacer caer a Dios, porque ellos querían ir en contra de Dios, ellos querían vencer a Dios, ellos querían callar a Dios, pero a Dios no se le puede callar, a Dios no se le puede vencer, a Dios ciertamente no se le puede parar. La necedad del hombre era tal que viendo a Dios cara a cara, y sabiendo que venía a perdonar sus pecados, sabiendo que venía a sanarles, que venía a librarles de su condenación inevitable que tenían, prefirieron más este mundo, prefirieron más el pecado, prefirieron hacer las cosas conforme a sus deseos y pasiones antes que arrepentirse, antes que confesarle como su Señor y Salvador, antes que ir a Él y pedirle ayuda. Señor, si tan solo hubieran tocado el borde de su manto, hubieran sido sanos, pero no quisieron. Apartaron la mirada del Señor, le persiguieron y quisieron matarle, pero a Dios no le pilla nada desprevenido. Pues Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Dios está en todas partes. Y Él sabía que le despreciarían, y Él sabría que iban a por Él, y Él sabía que querían matarle. Porque dejarme deciros, a Jesucristo no le mataron, Jesucristo dio su vida, porque era el plan desde un inicio.
porque solamente así podría vencer al mundo, al diablo y a la muerte. Era necesario que Jesucristo diera su vida por todos nosotros. Pero Jesucristo, quiero deciros a todos y quiero dejarlo bien claro, Jesucristo no era un hombre con buenas intenciones. Jesucristo no era un hombre que quisiera hacer las cosas con su fuerza, con su sabiduría. No, Jesucristo era Dios. Es que solamente Dios podía salvarnos, solamente Dios podía vivir la vida perfecta que hacía falta vivir para que nosotros pudiéramos ser justificados. No cualquier hombre podía morir en la cruz, no cualquier hombre podía hacer lo que Jesucristo hizo, solo Dios podía hacerlo, solo Dios podía dar su vida en la cruz. Solo dando su vida en la cruz, Dios podría nosotros redimirnos, justificarnos y perdonarnos, porque la sangre que se derramó no es cualquier sangre, era la sangre del unigénito, era la sangre de Dios. Mirad, Jesucristo fue tentado en todo, en él no hubo pecado, él vivió la vida perfecta que deberíamos haber vivido y que nosotros no podemos. Porque dejadme deciros que el listón de Dios es muy alto, la ley de Dios para nosotros es imposible de cumplir, no porque la ley sea mala, sea incorrecta o perjudicial, es que la ley es demasiado santa, la ley es demasiado perfecta para unos hombres imperfectos como nosotros, porque nosotros somos imperfectos. Es que debemos de empezar a saber lo que somos imperfectos, somos malos, tenemos una naturaleza caída, la inclinación al mal está en nosotros. Mirar a un bebé, tú no le tienes que enseñar a hacer lo malo, le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo lleva dentro, porque nosotros nacemos con esa maldad. En fin, Dios no le pilló desprevenido, Dios sabía muy claro lo que tenía que hacer y tenía que dar su vida por nosotros y sabía que sería perseguido y sabía que tendría que ser atacado y sabía que le odiarían, que le perseguirían. Pero esto es el amor que Dios demuestra para todos nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo vino en el momento preciso a morir por todos nosotros, para justificarnos, para salvarnos, para perdonarnos. Mirad, pudiera ser que alguien diera su vida por una persona honrada. Tal vez alguien diera su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Jesucristo dio su vida por todos nosotros, aun siendo nosotros pecadores, aun nosotros estando en enemistad con Él, aun nosotros viviendo conforme nuestros delitos y pecados, conforme nuestros deseos y pasiones, dando la espalda por Él. Él dio su vida por nosotros. Porque ciertamente nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es la única manera de nosotros acercarnos a Dios, era que Él se acercara primeramente a nosotros, porque Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida, Él es la puerta, Él es el alfa y el omega, el principio y el final, el rey de reyes y el señor de señores. Él es la resurrección y la vida, Él es Dios. Y solamente Dios podía salvarnos. Aquel día Jesucristo cargó con los pecados de todos nosotros. Fue ese día, el día que Dios dispuso para dar su vida en la cruz, para salvación de todos nosotros. Ese día, dice la palabra de Dios, que la multitud observaba y los líderes se burlaban. Esto lo seguimos viendo ahora. Muchos son los que observan de lejos, muchos son los que se burlan de Dios y pocos son los que se molestan en conocerle, pocos son los que se acercan, pocos son los que de verdad quieren ser salvados, los que se arrepienten de su pecado. Pues hay muchas personas que se acercan a Dios con remordimiento, hay muchas personas que se acercan a Dios con desafío, hay muchas personas que se acercan a Dios con un corazón incorrecto, pero pocos son los que realmente se acercan con un corazón contrito y humillado, arrepentido de sus pecados, deseosos y dispuestos de someterse a la voluntad de Dios. Pocos son, muchos observan, muchos son los líderes de este mundo que se creen más grandes que Dios, que se creen más grandes que Jesucristo y se burlan de Él. Muchos son. Pasaba entonces y sigue pasando ahora. Es una pena ver lo poco que hemos cambiado en tanto tiempo. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Hijo de Dios, si de verdad es el Mesías, si de verdad es Dios. Nos atrevemos a desafiar a Dios, nos atrevemos a pedirle señales, a pedirle milagros para que Él nos demuestre que es Dios. Pero perdóname decirte, déjame decirte que Dios no tiene que demostrarte lo que es. Tú más bien debes de arrepentirte de lo que sabes que eres, porque sabes que eres pecador, porque sabes que has hecho las cosas mal, porque todos las hemos hecho mal. Nosotros somos los que nos tenemos que arrepentir, nosotros somos los que nos tenemos que acercar a Dios, nosotros somos los que debemos de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pedir perdón, arrepentirnos y dejar que Dios nos transforme, no pedir que Dios nos demuestre, porque no tiene que demostrarnos nada. Dios ya lo dio todo por nosotros en la cruz. Él lo dio todo sin reservas. Y nosotros seguimos desafiando, seguimos pidiendo milagros, seguimos pidiendo que nos dé señales, que nos muestre si de verdad está
que nos haga un milagro, que nos salve. Esto no funciona así, nosotros no demandamos a Dios, nosotros no podemos demandarle a Él. Nosotros debemos de someternos a Él, nosotros debemos de arrepentirnos. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que hay en tu interior, yo sé lo que hay en mi interior y no somos buenos. Quien diga que es bueno, quien diga que no ha pecado, está poniendo a Dios como mentiroso, porque Él ya nos lo dijo, aquí no hay uno bueno, solamente Dios. Muchos son los que le piden a Dios burlándose, le piden que demuestre, le exigen que les salve, como si de un esclavo se tratara. Es que quieren tener a Dios como el mago de la lámpara, frotar la lámpara cuando quieren y que el mago les conceda sus deseos, pero ellos no quieren cambiar, porque quieren seguir conforme a sus deseos y pasiones, quieren seguir esclavos de sus delitos y pecados, quieren seguir condenados, quieren seguir viviendo en la oscuridad y quieren que Dios aparezca en su vida para obrar un milagro cuando a ellos les conviene, milagros que ellos quieren dinero, que ellos quieren que les solucione un problema, que les libren de la cárcel. Ellos piden sin someterse, ellos piden milagros, pero sinceramente no van a tener señal alguna. Ay, Señor mi Dios, perdónanos, Padre eterno. Estas personas se pasan la vida haciendo su voluntad, negando a Cristo y culpándole de sus problemas. Estas personas que desafían a Dios, estas personas que quieren que Dios obre milagros para que Dios se demuestre ante ellos, para que le demuestre que realmente es Dios. Estas personas viven conforme a su vana manera de vivir, viven conforme a sus delitos y pecados. Ellos están pagando las consecuencias de sus acciones y sin embargo le culpan a Dios de sus problemas, culpan a Dios de su vida, le echan la culpa a Dios de todo, cuando viven a espaldas de Dios, cuando hacen conforme a sus deseos y pasiones, cuando viven esclavos de sus pecados, de sus delitos, cuando no le dan la gloria ni la honra a Dios. Luego vienen los problemas, luego vienen las dificultades, luego vienen las luchas, luego viene la paga de las consecuencias de sus acciones y culpan a Dios. Y esto no es así, esto no funciona así. Dios no vive esclavizado de ti. Dios no se somete a tu voluntad. Nosotros nos sometemos a su voluntad. Nosotros no le exigimos a Dios. Nosotros debemos de pedirle a Dios perdón. Nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y declarar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso debemos hacer. Y Dios, ciertamente, cuando nos acercamos con ese corazón, sin exigencias, Dios nos transforma, Dios nos perdona, Dios nos redime, Dios nos da una nueva oportunidad. Porque ciertamente si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo lo demás queda atrás, tu vieja manera de vivir queda atrás, tus delitos, tus pecados, tus errores, tus fallas, tus daños, todo queda atrás. Y tú empiezas una nueva vida, ya no en la carne, en el Espíritu. Y es maravilloso nacer de nuevo, crecer en el Espíritu, madurar en el Señor. Pero debemos de acercarnos correctamente a Dios. Y así pasa, muchos son los que desafían al Señor. Muchos son los que... Mirad, la palabra de Dios nos cuenta que cuando Cristo fue crucificado juntamente con dos criminales, uno de ellos, crucificado junto a él, se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, levántate a ti mismo y a nosotros también. Muchos son los que piden burlándose, como hablamos. Pero no todos. Los que viven una vida apartada del Señor son así. Y lo vemos en el otro criminal que protestó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Le gritaba al otro hombre, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. La verdad, lo cierto, la realidad es que todos hemos pecado. Muchos hemos vivido en la carne, a espaldas de Dios más tiempo del que nos habría gustado, porque hemos estado cegados, porque no hemos conocido al Señor, porque no le hemos visto, porque no hemos oído hablar de Él, porque hemos endurecido nuestro corazón, porque nos han hecho daño, por las circunstancias de nuestra vida, sea lo que sea, hemos pasado en oscuridad mucho tiempo, pero cuando Dios se nos revela, pero cuando nos hablan del Evangelio, pero cuando Dios toca nuestras vidas, nosotros respondemos agradecidos y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos a Dios, le pedimos perdón y le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él nos transforma, y Él nos perdona, y Él nos redime. Por desgracia hay otras muchas personas que no lo hacen, por desgracia hay otras muchas personas que miran a otro lado, que le dan la espalda a Dios, que no quieren saber nada de su salvación, porque no quieren someterse, porque no quieren el perdón, porque ellos creen que pueden desafiar a Dios, peor aún, creen que le pueden vencer, ellos mismos se creen dioses y dueños de su propio destino. Pero eso es un engaño, eso son mentiras del diablo. Acerquémonos a Dios,
Porque no es tarde, o que hayas pasado mucho tiempo, años, a espaldas de Dios, viviendo conforme a tus deseos y pasiones, sean los pecados que tú hayas hecho, sea cual sean los pecados en los que tú estés viviendo. Quiero decirte que no es tarde, tú te puedes acercar a Dios aquí y ahora. No necesitas de nada ni de nadie, solamente tú y Dios. Arrepiéntete de tus pecados, declárale como tu Señor y Salvador, y deja que Él transforme tu vida, deja que Él derrame su gracia, deja que Él te rodee con su amor, y empieza una nueva vida en el Espíritu, porque tú morirás a tu carne, tú morirás a tu viejo yo, y volverás a nacer, y nacerás, y tendrás una nueva vida en el Espíritu, y ya no caminarás conforme a tus deseos y pasiones, ya no caminarás como camina este mundo, ni pensarás como piensa este mundo, ni mirarás como mira este mundo, ni hablarás como habla este mundo. Tú empezarás a caminar una nueva vida en el Espíritu, hablarás conforme la palabra de Dios, mirarás, porque tu mirada estará puesta en la cruz, y empezarás ese nuevo caminar, esa nueva vida, andando de la manera correcta, por la cual tú deberías haber vivido, porque todos hemos nacido a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Nosotros hemos nacido para tener una comunión con nuestro Creador, para estar con nuestro Padre, para alinearnos con su propósito. Nosotros hemos venido a vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y es cuando vienes a Él que tú eres lleno, que eres transformado, que encuentras la paz, el amor. Es cuando tú encuentras sentido a tu vida, es cuando te acercas a Dios. Por eso te digo que no es tarde para arrepentirse, no es tarde para venir a Cristo, no es tarde para empezar una nueva vida, no es tarde. Aún hay oportunidad, aún hay esperanza. Estamos viviendo el tiempo aceptable. En tiempo aceptable te he oído, dice el Señor, y te he socorrido. Aquí ahora es el tiempo aceptable, aquí ahora es el tiempo de salvación. Estamos viviendo en el periodo de gracia. Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos la gracia, para darnos la oportunidad, por amor. Como un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, es un regalo. Y nos todavía podemos acercarnos, no es tarde, quizá para mañana sea tarde, pero aquí y ahora hay una oportunidad, así como este delincuente colgado juntamente con Cristo que se arrepintió de sus pecados. Y le dijo a Jesucristo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Las palabras sobran cuando a uno se le revela la verdad. Simplemente le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció con esas palabras que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era Dios y que su reino había llegado a nosotros. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh Señor, mi Dios, gracias por tu perdón, por tu amor, por tu gracia. Porque si tú te arrepientes, porque si tú te acercas, porque si tú le confiesas como tu Señor y Salvador, sea lo que sea que hayas hecho, sea lo que sea, la circunstancia que tú estés pasando ahora mismo, Dios te perdona, Dios te transforma, Dios te redime, Dios te da una nueva oportunidad. Sin embargo, puedes desperdiciar esta oportunidad que Dios te está dando, como el otro delincuente, que en vez de arrepentirse, que en vez de acercarse a Dios en sus últimos momentos y confesarle como su Señor y Salvador, decidió burlarse, decidió desafiarle, a pesar de lo que iba a sucederle, a pesar de que ya iba a morir, que su condenación estaba próxima, que iba a pasar una eternidad en el infierno. No quiso arrepentirse, su corazón endurecido no le permitió arrepentirse y no quiso hacerlo, y fue condenado. Por ello se condenó a sí mismo, desafiando a Dios, burlándose de Dios, apartándose de Él. En ti está qué camino tomar: arrepentirte o desafiar a Dios y condenarte. ¿Quieres culpar a Dios de tus males, de tus dolores, de las consecuencias de tus acciones? ¿O quieres arrepentirte de tus pecados y aceptarle como tu Señor y Salvador y dejar que la gracia se derrame en ti y empezar una nueva vida, una vida de victoria, una vida de amor, una vida de redención, de perdón, una vida nueva en Cristo? Donde tú antes fallabas, donde antes tropezabas, donde antes te equivocabas, tú ahora caminas hacia adelante victorioso con la cabeza bien alta, porque la gracia de Jesucristo lo permite. Y si cayeres, la gracia de Dios te levanta, te redime, te perdona y te manda adelante, adelante, adelante hasta la meta. Dios no te va a abandonar. Si tú te acercas a Él, si tú decides caminar el resto de tu vida junto a Él, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios no mirará a otro lado. Dios, la buena obra que comienza en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él, Él la perfecciona. Él te moldeará, Él te pulirá. Pero ciertamente Él terminará la obra que empezó en tu vida. Cristo viene pronto. Viene pronto.
Ya queda poco para que Cristo venga, pero tú no esperes a disfrutar de una relación con Dios, a disfrutar del amor de Dios, de su gracia, de su perdón, de su transformación. Tú no esperes a que Cristo venga o a que tus días se vayan a terminar para acercarte a Dios. Acércate aquí ahora. Mira, yo por muchos años he vivido a espaldas de Dios, haciendo y deshaciendo conforme a mis deseos y pasiones, condenado por mis delitos y pecados. Yo he vivido un adelanto del infierno en la tierra. Y así como he vivido un adelanto del infierno en la tierra, puedo decir que ahora estoy viviendo un adelanto del cielo en la tierra, porque ahora juntamente con Cristo, sometido a su voluntad, alineado con su propósito, yo disfruto de su amor, yo disfruto de su redención, yo disfruto de su compañía, y es maravilloso. Y está en tu mano aquí y ahora acercarte. No esperes a que Cristo vuelva en su gloria, no esperes a que tus días se acaben en este mundo para acercarte a Él. Ven ahora y empieza a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha dispuesto para los que le aman. Tú tienes que venir en esta hora, Dios, y dejar que Dios te transforme, dejar que Dios te bendiga, dejar que Dios lo haga todo nuevo en tu vida. Dios es amor, pero también es justicia. Y Dios en su amor quiere que todos seamos salvos, pero en su juicio, en su justicia, Él tiene que dar juicio. Y nosotros, cristianos, hijos de Dios, somos justificados en Cristo. No quiere decir que ya no haya paga por el pecado, quiere decir que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero si tú vives a espaldas de Dios, si tú vives a espaldas de Cristo, ¿quién será quien te vaya a justificar a ti? ¿Tus obras, tus acciones, tus fuerzas? Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Y llegará el día, ya sea porque Cristo venga, porque se acaben nuestros días en la tierra, que tendremos que rendir cuentas a Dios de todo lo hecho y de todo lo que no hicimos. Aprovechemos el tiempo de gracia. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da para disfrutar juntamente con Él de las bendiciones, para que nosotros seamos utilizados por Dios, para que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Jesucristo lo hizo todo perfecto. Y así estaba predispuesto, que así fuera, porque Dios no improvisa. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 400 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo, 400 años antes, Isaías ya profetizó sobre él, ya habló sobre él, porque el plan de Dios, la redención de Dios, estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba todo planeado. Pues Dios no improvisa y no hace las cosas por casualidad. Así hablaba Isaías de quien debía de venir a salvarnos a todos nosotros. Decía, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que apartamos el rostro de él. Nosotros le menospreciamos y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo estaba predispuesto para salvarnos. Y había la promesa de Dios desde Génesis 3, cuando Adán cometió el error de hacerle caso a la serpiente antigua y pecó. Y la maldad, el pecado, entró por él a toda la humanidad. Dios nos dio la promesa de que la simiente de la mujer vendría nuestro Redentor, vendría nuestra salvación. Y así era, todo apuntaba a Jesucristo. Porque déjame decirte que Jesucristo es, era y será. Él es el principio y el final. Es Jesucristo, es Dios. Y Dios no improvisa. Y Dios no hace nada a medias. Y Dios no se equivoca. Y Dios, la buena obra que ha empezado en ti, que ha empezado a mí, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Él tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Su plan de redención. No lo desprecies. No desprecies la gracia. No des la espalda a la gracia. No rechaces la gracia. Acepta la gracia. Aquí y ahora. Aquí y ahora. No es tarde. No esperes para mañana. Quizás no haya un mañana. Vengamos ahora al Señor, es fácil, Señor. Padre, perdóname por mis pecados. Perdóname, en el nombre de Jesús, perdóname. Me arrepiento. Haz todo nuevo en mi vida. Lo he intentado con mis fuerzas, pero no he podido, Señor mi Dios. Pero ahora contigo lo voy a intentar una nueva vez. Dios, ayúdame. Y allí donde yo caí me levantaré, porque Dios te levantará, porque Dios te redime, porque Dios te respalda, porque Dios está contigo.
Él vino a buscar lo que se había perdido. Tú estabas perdido, yo estaba perdido por mucho tiempo en este mundo. Hemos caminado perdidos, pero esto es lo maravilloso. Este es el Evangelio que Dios, sabiendo que éramos incapaces de salvarnos, sabiendo que estábamos perdidos, vino a buscar lo que se había perdido, vino a deshacer las obras del diablo, vino a vencer a este mundo que nos esclavizaba, vino a vencer al diablo que nos esclavizaba, vino a vencer la muerte que nos atemorizaba y nos esclavizaba. Nosotros somos libres en Cristo. Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Que Dios os bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos, cada uno de vosotros.